Bueno, buenas, estamos acá en el Gallo Rojo, en este ciclo de entrevistas con artistas locales que hemos iniciado el día de hoy, inaugurando nuestro canal de YouTube, Gallo Rojo Cultura. Así que a quienes nos ven del otro lado, le pedimos por favor que le pongan me gusta, que se suscriban para difundir este espacio, para difundir este canal y esta propuesta político-cultural que hemos llevado adelante. En el día de hoy tenemos la presencia de un artista rosarino de acá de la casa que se va a presentar incluso este día viernes junto a La Llevada. Así que le damos la bienvenida a Agustín Prioto. Hola, ¿cómo Buenas, estás? bien, vos, gracias por la invitación. Bueno, hermoso poder formar parte, como me decías afuera del aire, sos el que inaugura esto, el conejillo de Indias. Así que me gusta ser conejillo de Indias. Sí, la verdad que es un placer tenerte. Hace poco, de igual manera que nos pusimos en contacto, pero bueno, supimos enseguida saber organizar y Y fue interesante cómo nos pusimos en contacto, ¿no? Que fue en la Lunera, que es algo que se hace en otro lugar, también en el Aserradero, que es un espacio donde nos juntamos a ver propuestas musicales, pero también a compartir música. Y creo que en una guitarreada, en una cuestión así de hablar y siempre la música y la reunión, ¿no? De fondo. sí, 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 sí. Sí, y esto que decís, porque nos encontramos en un espacio cultural con muchos otros artistas involucrados. eh, y bueno, también el hecho de que inauguremos este espacio es para dar a conocer también un humilde aporte a que los artistas de Rosario, a quienes están iniciando y aunque ya tienen ya una carrera, un trayecto, también encuentren acá un espacio en el cual también realizarse y también un espacio en el cual podamos charlar, que va a ser un poco lo que va a ser hoy, vamos a charlar un rato. Eh, pero bueno, también para la gente que nos está viendo de aquel lado y que seguramente muchos te conozcan, pero también va a haber muchos que no. Lo primero que te quería preguntar es, bueno, ¿quién es Agustín Prioto? ¿Quién es el músico? ¿Quién es la persona? ¿Quién es quien está aquí sentado? Así que lo que quieras contar, bienvenido. Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas, ¿no? La persona y el músico, siempre ante la persona. Quizás uno como artista o como músico plantea una estética y una filosofía, un criterio de algo, pero yo creo que tiene que tener la condición de que tenga la frescura de cómo es uno, ¿no? Obviamente vos estás expuesto, estás en ciertos momentos, ciertas situaciones, no te podés comportar como en tu casa o como si estuvieras en otro lugar, pero eso lo hacemos todo el tiempo. Así que, bueno, yo soy una persona que desde muy chico eh, no tuvo un puntual acercamiento con la música, pero sí con el relato. Eh, recuerdo, tengo parientes, los parientes maternos son de un pueblo de Córdoba, del sur de Córdoba, y mis abuelos vivían en el campo. Entonces, recuerdo muchas mateadas abajo de un paraíso, todos los parientes contando cosas, y yo muy chico, en esos silencios del mate, arrancaba a contar una historia que era la misma que habían contado hace un rato, pero le cambiaba algunas cositas. Y me acuerdo que se me reían, ¿viste? Yo sabía que se daban cuenta. Pero después de eso, a los 8 o 9 años, se me dio por escribir cuentos. En la época que no existía, tenía una compu media chiquita, pero había disquetes. Me acuerdo que los grababa los disquetes. El viejo Entonces, disquete, sí. escribía cuentos como de terror, de suspenso. Y después a los 16, 15, 16 años, en ese mismo pueblo, mi primo me empezó a presentar a los amigos, empecé a comer asado. Y claro, se contaban unas anécdotas que a mí me atrapaban mucho. Yo las vivía, ¿viste? Las veía. Y entonces a los 13 años más o menos se unió esa necesidad de relatar, de contar con la música, que de chico yo tenía algunas vivencias, por ahí en esos viajes a visitar parientes yo lo relacionaba que con mi mamá grabábamos los cassettes, nos hacíamos los compilados grabando de la radio, entonces esos temas los escuchábamos, ¿viste? Víctor Heredia, León Gieco, Mercedes Sosa, bueno, un compilado de esas músicas que recuerdo. Y a los 13 años mi mamá me dijo, mira, te anoté en un taller de música. Y ahí nomás, ahí empecé a tocar la guitarra, empecé a sentir que podía formar parte de la música y que la música era un lenguaje donde yo podía relatar cosas.
Y bueno, después esa necesidad de relatar y esa necesidad de, ya que empecé, ese amor que sentí por la música, me fueron guiando por los distintos caminos, ¿no? Ahí va. Profesores particulares, la facultad, amistades, guitarreadas, proyectos, ¿no? Después eso te va formando, pero yo creo que lo más genuino es mi necesidad de relatar y relatarme a mí mismo. Ahí va. Y hubo un momento en todo ese trayecto en el que algo te hizo como un clic y dijiste, che, bueno, quiero meterle a fondo a esto y me quiero dedicar a la música. Sí, sí, hay varios clics. Eh, Uno fue no muy consciente cuando se vino el forzado, el que todos tenemos. ¿Qué vas a estudiar? ¿Viste? Se vienen los 17, 18 años. Terminar la secundaria, Claro, sí, bueno. yo quería estudiar periodismo, ¿viste? Siempre algo relacionado a investigar o a contar. Y, y un amigo se había anotado en la facultad de música y me contó que se podía como adelantar, porque tienen los ciclos de nivelación, le llaman. Entonces se podía ir a la facultad mientras todavía iba a la escuela, en el último año. Y quizá eso me llamó la atención. Pero ese fue el clip donde una profe me dijo, ¿por qué no estudias música? Porque periodismo, ¿para qué? Estudia música. Entonces ahí fue, bueno, fue una decisión, pero no tan interna, sino más por sugerencias. Después, ya estando en la facultad, ponerle que a los 20, 21 años, empecé a sentir que la facultad me daba muchas cosas, pero había muchas otras que no. Entonces dejé la facultad y dije, voy a aprender más trabajando en otra cosa, de música, y ahí empecé a trabajar en una pizzería, y ese fue otro clip. También con otro profesor que me enseñó como a querer la música desde otro lugar, a pensarla de otro lugar, el hecho artístico, a pensarse uno haciendo ese oficio del arte. Yo creo que ese clip fue el que me guió bastante para otro camino, que fue esto, de concebirme que es un oficio. Y después el último que acuerdo fue ante la pandemia, que estaba como empezando a tocar más seguido. Tenía un trío que se llamaba Trémulo Tango, con Carolina Ciani y Nicolás Moro, y nos fuimos a una pequeña gira a Buenos Aires. Y nos hospedaron unos guitarristas muy, muy amorosos, porque no solo que nos hospedaron, sino que nos llevaron a la ciudad, nos hicieron conocer lo que es Buenos Aires, la calle de Buenos Aires, y tocaban increíble, con la púa. Y yo tocaba ahí con los deditos, tango, ¿viste? Dije, yo no sé tocar tango, cuando vi todo eso. Y me acuerdo que cuando nos íbamos, uno de los guitarristas me dice, Agu, dice, se mete la mano y me dice, saca una púa y me dice, no te olvides de agarrarla así a la púa. Mirá, claro. Yo llegué acá a Rosario, empezó la pandemia y empecé a estudiar 10 horas por día tango, guitarra, así. Ese fue otro. Claro, pero me decía eso, son aprendizajes que van más allá primero del estudio estrictamente académico de la música, Sí. que si bien es necesario, o para algunos sí, para otros no, pero también de lo que me decía de poder patear, de poder recorrer con otros músicos, de aprender de relacionarse con otros músicos. Y por lo que me decís también algo que vos me parece que es importante, el tema del oficio. El tema te preguntaría en todo caso, ¿te sentís un trabajador de la música? Sí, claro, sí, sí. Y un trabajador que que estoy muy abierto a aprender porque a veces es un comentario. Otro, en este caso otro guitarrista, otro cantante, yo escucho de lo que me quiero desarrollar, compositores, cantantes, te dicen algo por ahí, una cosita al pasar en el medio de una guitarreada. Pero yo paré la oreja y a veces algo de la postura, uno me dijo una vez, ¿y por qué tocas tan incómodo? ¿Por qué no probás así? O no sé, me han dicho, el chamamé, los acordes, ¿cómo son los acordes de chamamé? Chamamé hay que tocar todas las cuerdas, ¿viste? Pero cosas que son graciosas, pero que vos Sí. empezás a entender que hay lo que se llama el shake, digamos, ¿no? De cada oficio. Cómo abrir la voz o en qué pensar. Bueno, se me vienen un montón de frases y que son de la escuela de la calle, que yo le tengo mucho valor, porque bueno, llega a lugares que la institución no conoce, porque a la institución le falta barro, le falta calle. Entonces, yo creo que eso, ¿no? La brújula es la necesidad, y es esta necesidad de relatar, y cada vez relatar de mejor manera, con más claridad.
y entonces las antenas están paradas. Claro. Y imagino que hay algo de eso, de lo estético y de lo técnico, pero también de qué es lo que se relata, o qué es lo que se quiere cantar, qué contenido tiene la canción, me parece, ¿no? Sí, claro. Porque podés ser el mejor guitarrista o el mejor cantor, pero me parece, por haberte escuchado ya, que atraviesa otra cosa tu producción y lo que haces. Sí, y arranca con emocionarse ante otras canciones, ¿no? Y lo que me emociona muchas veces tienen otro contenido que va por abajo, ¿no? Más allá de lo bello, más allá de la belleza. Muchas frases que tienen que ver con lo social en todo su espectro, ¿no? Que lo social puede ser la vivencia de una criatura que perdió su perro, como La huella del perro y el tiempo, o, bueno, no sé, Citarrosa, a mí un tipo que me emociona mucho, Citarrosa, y le canta una canción a una pajarita, canta la canción al exiliado, y en esto que vos decís tiene una frase que dice: hay cantos como flores mal afinados, suenan mucho mejores que bien cantados, ¿no? En esto de la técnica, la belleza, qué lugar ocupa en la propuesta. Y para mí es muy importante que el mensaje de la canción, que vos elijas, te definas por lo que vos querés contar y que vayas con todo ahí, que no quede en el medio. Claro, claro, claro. Sí, y esto me da un poco pie también para pasar a algo interesante, que es lo que, bueno, pudiste realizar y grabar el año pasado. Bueno, para quienes no lo sepan, Agu Prioto tiene un álbum, el Transatlántico, que lo grabaste el año pasado. Así es, en septiembre, en los estudios Sonorámica en Córdoba, y acá en Roldán un estudio que se llama Godzilla, 27 y 28 de septiembre. Y bueno, ya de haberlo escuchado varias veces, un poco lo que me contás, me cierra mucho más cada una de las canciones y esos relatos que tienen, mucho de Rosario. Y bueno, me parece que también un poco para que vos lo puedas contar. La pregunta a mí, eso es, ¿qué es el transatlántico? Bueno, el transatlántico justamente es una pregunta también, que salió un poco de la inquietud mía, de una duda de, bueno, ¿quiénes somos los rosarinos? Además de lo que se vende de Rosario, ¿no? La cuna, la bandera, Messi, Di María. ¿Qué somos aparte de eso? Entonces en su momento esa pregunta empezó como a acabar dentro mío y empezamos a hablar con distintos amigos, a compartirnos historias, de algunos trabajando en el acuario. Y recuerdo que mientras charlábamos con ese amigo pasaba un barco, entonces se me vino esta idea de qué lleva el barco. Entonces salió la milonga, el milongón, que es el transatlántico, que salió así, salió muy como un vómito. Espontáneo. Sí, muy espontáneo, que ya venía masticando cosas. Entonces el título ese de la canción salió así también. Después yo le fui encontrando una explicación, ¿no? Y el disco toma ese nombre porque es la continuación de esa pregunta, ¿quién es el transatlántico? ¿No? Porque el transatlántico es ese semejante que está del otro lado del océano, es el que son nuestros abuelos. Muchos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados han venido ante las crisis, han venido en barcos, se han instalado acá y en ese mestizaje nuestra identidad forma parte de ese ser que está del otro lado del Atlántico. Lo mismo nosotros, ¿no? En el exilio, en el 76, en el 2001, que fueron los más fuertes. Entonces, como el disco habla de la identidad, un poco la palabra remite a eso, ¿no? ¿Quién es? Pero también es el de la espada y la cruz, digamos, el que en 1492 también no tenía la forma que tiene ahora el barco, pero era un transatlántico. Vinieron acá y fue como la inauguración de justamente de lo que esta ciudad tiene, que es el contrabando, porque ahí se empezaron a contrabandear no solo los recursos que había acá, sino a contrabandear esclavos. Entonces nuestra identidad está fundida en eso que fue terrible, en el holocausto que se hizo con la gente nativa de acá,
pero nosotros también somos el resultado de esa mezcla y de todas las comunidades que pudieron ir construyendo y aportando su cultura en como en una diáspora, ¿no? Entonces, es también esa pregunta, ¿quién es? ¿Es el semejante que está del otro lado? ¿Es el que vino con la espada y la cruz? ¿O es el tranza, ¿no? Que acá le llamamos el dealer que va en la motito, el tachero, o el que hace sus manejes, ¿no? No necesariamente tiene que ser droga. Y Atlántico separado porque me parece que una de las cosas que hay que dejar en claro que el verdadero trans acá no es el de la motito, sino que son los que están haciendo, los que están destruyendo todos los campos de la pampa rosarina, porque tenemos pampa acá, haciendo construcciones, no solo industriales, sino country, se construye sobre las cuencas del Saladillo, sobre las cuencas del Ludueña, después se inundan los barrios pobres, porque hacen esas cosas, con el glifosato, con todos los productos para... o la misma contaminación de las industrias industrias porcinas ahora con esto del feedlot, las empresas de detergentes, todo eso va a parar a los arroyos, todo eso va a parar al río. Entonces, y son los que hacen después, blanquean y hacen estas megas construcciones, que acá en Rosario cierran centros culturales y hacen edificios. Y está lleno de edificios y hay un montón de departamentos desocupados, un montón de gente en la calle, este hacinamiento. Entonces, ese es el tranza atlántico, porque su característica hace negocios atlánticos. Internacionales, claro. Entonces, es todo eso, ¿no? Sí. Y me cerró justo el juego de palabras para englobar un poco de las cosas que hablan las canciones. Sí. Yo creo que eso, cuando lo escuché por primera vez, me sorprendió además, porque no lo esperaba, te digo la verdad. Y veníamos incluso teniendo muchas repercusiones respecto al paisaje rosarino en relación al río, en relación a los puertos, en relación a lo que le llaman la hidrovía. Entonces, a mí la verdad que la primera vez que lo escuché me quedé fascinado y dije, ¿este pibe quién es? ¿De dónde salió todo esto? Nada, teniendo en cuenta eso, que el paisaje de Rosario está caracterizado por el río, por el puerto, es el lugar por donde sale el 80% de la exportación argentina. Legal e ilegal. Legal e ilegal, así es. Puertos que muchos tienen bandera de otros países y que no tenemos soberanía sobre ellos ni siquiera. Entonces, nada, es algo que me movió también porque nosotros veníamos trabajando, habíamos pasado acá incluso el documental del caso Vicentín, Cuellos Blancos, el caso Vicentín. Entonces fue algo que veníamos, masticando. En otras experiencias habíamos participado de esta distancia de discusión y de movilización, incluso cuando se volvió a poner en licitación el dragado, el balizamiento del río Paraná, de toda la cuenca del Plata. Y encontré de nuevo en esa canción particular ese compromiso que tiene el artista con poder describir la realidad en la que habitamos. En poder describir también algunas injusticias, lo que vive y lo que le pasa al pueblo, al trabajador. Entonces, nada, la verdad que me llamó mucho la atención y me alegro de haberlo conocido. Lo conocí por Luquita Bovero. Gran amigo. Que bueno, con él estamos organizando las Peñas del Arriero todos los meses acá en el Gallo. Así que, nada, ese simple comentario. Y todo el disco en general tiene tiene mucho de descripción de la vida de Rosario. Digo, ¿cómo llegaste a la totalidad del álbum? O por lo menos, imagino que había una idea, a partir de eso que salió espontáneo, se debe haber generado una idea, y sobre esa idea vos habrás avanzado, y en ese camino te encontraste respondiendo a esa idea o encontraste nuevas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, algo así fue. Como te contaban, lo primero que salió fue el tema del transatlántico, ¿no? Quiero hacer un paréntesis que también a mí me gusta mucho componer. Entonces yo tengo muchas canciones de distintos géneros y claro. Entonces llegó un momento, de hecho tanto con Trémulo Tango, que era el trío en el que estaba, como con La Llevada, que actualmente estamos tocando, siempre algún temita mío hacíamos. Entonces ya empecé a sentir la necesidad de que quería hacer mi propuesta también.
no solo de elegir el repertorio, sino de contar algo que sea más grande que una canción. Entonces, eso se empezó a unir a la idea esta de qué es Rosario, y la pregunta me posibilitó seguir abriendo, hasta el día de hoy, que para mí sigue siendo el disco una posibilidad de seguir conociendo la ciudad, porque yo no es que me planto, te voy a decir lo que es Rosario, sino que es lo que yo fui descubriendo. Y también con la humildad o la postura de que yo soy rosarino de primera generación, porque mi papá es de San Francisco de Córdoba, mi mamá de un pueblito del sur de Córdoba, entonces yo nací acá, soy de acá, pero no tengo abuelos, tíos, ni parientes que hayan vivido historias en Rosario y me hayan contado. Pero sí las fui conociendo a través de amigos. Entonces fue un ejercicio de hacer una revisión de eso y me empezó a enmarcar un poco la cancha la idea de que sea conceptual el disco. Yo quería hablar de Rosario, no es nada nuevo lo que yo quiero hacer, o lo que quise hacer en ese momento, porque todos los compositores que admiro hacen la relación del ser humano y su paisaje, ¿no? Claro. Yupanqui es el gran referente, pero el Cuchi y Castilla, Tejada Gómez, Teresa Parodi, Ramón Ayala, vos ves que hablan del ser humano y su paisaje, entonces es mucho más sencillo porque creo que de alguna manera tenés la posibilidad de hablar de algo que sabés un poco más, o no se trata de un saber sino de una vivencia. Y entonces así se fue tomando forma, hice una selección de los temas que ya había compuesto en otro contexto, pero que podían formar parte, y después me pasó que me quebré la mano en un verano y no podía tocar la guitarra. En verano hacía 900 grados y dije, bueno, este es el momento para sentarme a componer y a jugar. Entonces ahí hubo un trabajo más de investigación. Donde más parecía dirigido. Que se cerraba una puerta, Claro, se abrió otra. Siempre tratando de abrir puertas, ¿viste? Así que casi que la mitad del disco son composiciones que las hice tarareando, escribiendo, y ya enfocado a decir, bueno, quiero hablar de los arroyos. Quiero que los géneros sean folclóricos, de acá, de la región. Por eso me hizo descubrir que Rosario, o organizar el saber. Rosario tiene una parte urbana, por eso hay tangos, hay valses, milongas, pero también tiene una parte pampeana, que eso, uno hace 10 kilómetros para cualquier lado que no sea el río y tenés la pampa ahí, y tenés el ser humano que vive en la pampa y que te toca estilo, te toca huella y te habla de sus caballos y de su vivencia, digamos, no es que hay que irse tan lejos. De hecho, Yupanqui nació acá nomás, y de todos los gauchos que habla Yupanqui estaban acá a 50 kilómetros. Entonces Rosario tiene la pampa, y también tiene el litoral, que es algo que vos, en Buenos Aires es un laberinto donde nunca ves el río. Acá en Rosario llegás al río, te pone un límite, nosotros vamos a la isla, acampamos en la isla. Los rosarinos nos alimentamos mucho del río. Nos alimentamos mucho del río. Material y espiritualmente, digo. Totalmente. Entonces yo quería que quede reflejado eso, y de manera, no solo en las historias, no solo en el texto, en la letrística de la canción, sino que también esté representado en los géneros, que son géneros de resistencia también, ¿no? Porque son géneros que muchos pueden llegar a pensar que ya no se practican, pero sí, el chamamé, por ejemplo, lo que elegí hacer del litoral, en los barrios se toca un montón de chamamé. Hay chamamé, hay tango, no se escuchan como ahora la música que se le llama urbana, pero sí tienen sus géneros. Entonces eso me fue marcando, lo fui descubriendo. Y entonces después fue seleccionar qué quería contar, qué historias, desde qué lugares, ya eso es más como un juego. Y algunas canciones las empecé a habitar. Por ejemplo, la de los arroyos, me acerqué al barrio, investigué, busqué en YouTube, busqué todo, me vi un montón de cosas, aproveché todos los recursos y las herramientas para poder hacer algo sincero también. Y, por ejemplo, hay un tema que se llama Tu Salud, que está dedicado yo de chico he pateado la calle con un amigo que teníamos la característica que nos hacíamos amigos de los crotos y de todos los rotos de la calle. Al punto de no saber cómo después sacártelo encima, porque es todo un tema. Pero siempre fuimos amigueros de todo eso. Entonces fui recordando esas historias, y fui pensando en esta idea de que
la salud mental en los pueblos, por ejemplo, uno conoce al que le llaman el loco, digamos, ¿no? ¿Viste? Que le dicen, Todos lo el conocen, loco. claro. Todos lo conocen, el tipo entra al almacén, habla, por ahí te dice cosas descabelladas o fuera de lo común para nosotros, pero habla, se comunica, está en todos los lugares. Acá, esas personas, ya la ciudad es indiferente con todos. Imagínate con alguien que ya por ahí tiene esas particularidades, entonces quedan muy excluidos. Entonces yo quería hablar de eso. Entonces no solo recordé de todas esas vivencias, sino que me iba a lugares, salía por la noche y veía un lugar así que te da miedo, me metía. Y te metías, a ver Tipo, qué pasaba. Bola 8 ya no, Bola 8 es hermoso, Ya es un cumpleaños ya he conocido, 15. sí. Pero ahí íbamos, así lugarcito sucucho, y me ponía a hablar y así fui habitando las canciones también. Hay algunos temas de cafetines también. También me iba a los boches, a los cafés. Traté de habitarlo para divertirme también Claro. y para... Y seguir alimentando eso que en algún momento te había sucedido, o incluso esto, ya habías compuesto algo, pero dijiste, bueno, a ver cómo era, Claro. o a ver cómo es ahora también, porque se va modificando la realidad, Así es. tanto social y la fisonomía de la ciudad. Así que para mí fue un juego y como algo periodístico también de investigar. Y la verdad que fue un proceso muy lindo el de la composición y fue pasando eso, que a medida que habitaba las canciones, que me iban saliendo, que iba corrigiendo, iba entendiendo más cómo iba a ser el disco. Hasta que bueno... Llegó. Sí, llegó otra etapa y así, ¿no? Y siempre acompañado de gente, ¿no? Este es un proyecto que uno podría decir solista para que se entienda por una etiqueta, pero en realidad es muy colectivo porque tuve mucha ayuda. Claro. Desde ideas hasta poner el cuerpo. Sí, desde que acompañó, desde que te tiró una idea, una devolución, ya sea en una cita, en una reunión o tomando un vino, me imagino, Sí. en alguna peña, Sí, totalmente. hasta quien se sentó con vos a grabar el álbum en Córdoba. Así es. Me imagino, ¿no? Así. Y bueno, esa fue la etapa de composición. Después vino la de arreglos, que otra cosa importante, que la unión con Más Médula, que es un grupo de acá, tanguero, que ya tiene 2 trabajos muy lindos. Ellos hacen tango instrumental más tipo Piazzolla, con guitarra eléctrica. Y es una sonoridad urbana. Entonces ya desde el sonido también hicimos esa mezcla, porque en 8 de los temas me acompañan ellos. Después hay 2 temas que los canto solo. Hay un tema que toca Joel Tortul, un tremendo pianista que tenemos acá, que puso su magia. Hay 2 temas que hicimos los arreglos y toca Martín Tesa, que es otro grande, un gran maestro de la guitarra de acá y de los arreglos. Y después la voz de Nadia Larcher en La Huella, que fue más un encuentro en una guitarreada con ella, empezar a compartir, y yo le mostré la canción porque está inspirada en un cuento de un escritor riojano, que ella lo ama, ¿viste? Es muy fanática, entonces vino por ahí la unión y que cante esa huella fue muy hermoso. Entonces musicalmente se fue construyendo así, con situaciones que yo no me esperaba encontrarme también, nunca me hubiese esperado encontrarme con Nadia. Claro. Y bueno. Y llegaste ahí, o llegaron los dos ahí, ¿no? Llegamos los 2 ahí y bueno, no solo que cantó, sino que ella con toda su experiencia y su recorrido me sugirió muchas cosas, me ayudó un montón a construir el disco, ¿no? Que el disco sea un nido. Ahí va. De eso hablamos, ¿no? El disco tiene que ser un nido donde uno pueda habitarlo en esta construcción, pero que después te permita seguir anidando cosas. Porque después no es solo sacarlo, sino es después difundirlo, seguir que siga abriendo expresiones que pueden ser visuales, audiovisuales, historietas. Sí, creo que hay mucho de parte de seguir produciendo con eso, esa primer creación. Y además que esto tal vez a futuro, ¿no? Que uno incluso no lo puede saber nunca, pero hay cosas que tal vez también se van sembrando con ese álbum y con cada una de esas canciones. Ojalá que sí. Imagino que alguna que otra devolución te habrá dado gente que habrá escuchado algún tema de su barrio, yo digo Saladillo porque sé que está en el CD, o eso, que le haya hecho poner la piel de gallina alguna frase, que le haya hecho recordar algo de la niñez. Imagino que eso debe también suceder. Mucho, a mí me sorprendió, porque yo he estado en muchos proyectos
tocando y pasa algo que vos por ahí estás en un lugar que después cuando de alguna manera bajás, porque siempre hay una tarima o algo, pero volvés, digamos, donde está toda la gente, ya no estás expuesto ahí. Generalmente la gente, si hay un cruce de mirada, a veces hasta por incomodidad te dicen, che, muy bueno. O siempre hay una devolución cariñosa. Pero lo que me pasó con este disco cuando lo empezamos primero, lo tocamos 2 veces como para, antes de grabarlo, para afianzarlo en vivo. Y después en la presentación, que la hicimos en el Atlas, me pasó que la gente se me acercó y me decía cosas del corazón, sincera. Sentida. Que vos le ves en los ojos, que no te está diciendo solamente, che, muy bueno. Viene algo, reflexiones. Algunos me han dicho, che, vos naciste en el Saladillo, ¿no? Me parece que sí, porque yo me acuerdo. Y me hablan de sus recuerdos o de cosas que lo emocionaron particulares de algunas canciones. Y después cuando lo lancé, digamos, las plataformas también, así muchos mensajes, pero que me han conmovido porque se han explayado a sincerarse, a decir cosas. Nunca me había pasado algo así. Y me parece muy fuerte. Y es eso, poder lograr eso, el valor que tiene la música, la transmisión, es alucinante que le pueda generar algo a una persona, que sea más allá de unas felicitaciones. Yo no quiero que me feliciten. Yo primero lo hice para mí, para conmoverme a mí, y después para que la gente le pase algo distinto. Se conmueva, amemos nuestra ciudad. Sí, es el transatlántico, esta ciudad es contrabando, pero tiene muchas cosas hermosas y tenemos que hacernos cargo de nuestras luchas. Che, vos sabés que después de escucharte hablar tanto del álbum, me gustaría escuchar un temita. Bueno, ¿tenés alguno? Y yo particularmente sabés que el transatlántico es fuerte al medio. El más querido. Pero bueno, de igual manera te dejo a tu criterio vamos también. Con ese. Dale. Bueno, estamos con Agustín Prioto, que ahora nos va a compartir una canción, El Transatlántico precisamente, canción que lleva el mismo nombre que el álbum. Y bueno, les recordamos que se pueden suscribir, le pueden poner me gusta, pueden compartir para hacer crecer este canal de YouTube y para hacer crecer también esta propuesta político-cultural que llevamos adelante en Gallo Rojo. Y bueno, también recordarles que el AU va a estar presente el viernes conjunto con La Llevada. Con La Llevada, así es. Inaugurando un ciclo que hacemos con La Llevada que se llama La Llevada al Cruce, que va a estar también la pareja de baile de Gio de Beloña y Facu Ulla, van a estar dando una clase y después va a estar Nair, la hipnotizadora de serpientes, que lo hace Ana Luz Gaza, títeres, y ahí hacemos ese cruce artístico también. Así que bueno, los esperamos el viernes y bueno, ahora lo dejamos un ratito con Olau. Bueno, esta versión es guitarra y voz nomás, en el disco, que lo pueden buscar en Spotify o en YouTube, el Transatlántico, lo hacemos con Joel Tortul. Ancho río que baña nuestras costas, entre peces muertos y un sutil olor a bosta, cruzan los rosarinos a ver la fauna y la flora, y un barco transatlántico le dibuja unas olas, mientras las areneras la cargan, la pesan, la limpian, la besan, la juntan en pala. Rosario en nuestra jeta como todas las semanas, te sacan de paseo los cafillos de la aduana, vendiéndote a los suecos, a los polacos, a los belgas, mientras los de la FIM manejan la lapicera. Son como buitres de río los importadores abriendo container, haciéndose ricos. Un dulce va, un dulce fue, con toda nuestra arena, el transatlántico inglés. Un
olvido la geografía, como ya pasó una vez. Ruta del contrabando, autorizada no sé por quién. De Puerto Norte que está lleno de zapatos y de construcciones hechas con el glifosato. Dicen que un edificio consume más que Baigorria. Y hablando de consumo, qué cara está la cebolla. Encima pasó Don Barriga, estoy más crocante que cuero de gato para el mediodía. En las aguas revueltas ponen cara de asco los que se patinan con tu arcilla y tu barro. El sábalo barrero es el sabor de los barrios, rincones arrabaleros donde naciste, Rosario. Cumbia de la bandera, milongas y vino, cunetas podridas, el sueldo en el bingo. Un dulce va, un dulce fue, toda la soja en negro de unos pocos en Santa Fe. Un dulce va y va a volver, fumigando la comida que otros van a comer. Con tantos negociados, a vino y gato se vive bien. Ojo de vino, cuero de gato, soy rosarino, a mi pueblo lo privatizaron. Bueno, continuamos esta entrevista, esta charla en verdad que estamos teniendo. Yo me siento como si nos falta un vinito nomás y estaríamos... Es muy temprano para el vino. Es muy temprano, es muy temprano. Es el único impedimento. Pero bueno, le recordamos a la gente, estamos con Agustín Prioto, aquí en Gallo Rojo. Bueno, recordar una vez más que se pueden suscribir, que pueden poner me gusta, pueden compartirlo, pueden ayudar a difundir este canal y este espacio cultural. Che, Agu, me quedan por ahí algunas cositas más para que podamos charlar. Sobre todo, más que nada sobre, no tanto desde lo musical en cuanto al género, en cuanto a esto que ya estuvimos charlando, sino también un poco en relación a la situación actual, más o menos, en la que estamos viviendo. En general como pueblo y en general en lo que le toca al artista. Esto ya un poco lo tocamos, pero... Por ejemplo, ayer que hubo un taller acá de danza folclórica, la profe y el grupo de alumnos hablaron sobre la propuesta de hoy acercarse, hoy que es miércoles, hoy miércoles estamos filmando para publicar de manera récord mañana, pero bueno, se organizaron para poder ir, o por lo menos la propuesta estuvo en discusión, para poder ir hoy a acompañar a la movilización de jubilados, porque además también había un grupo de artistas que se estaban organizando para poder ir y también desde su lugar poder aportar a bueno, esa situación particular, ¿no? Entonces la cosa venía por ahí, digo, ¿qué rol, no sé si definirlo vos, qué rol debería jugar el artista en esta realidad, pero si no, ¿cómo la ves vos que se viene dando eso? El artista involucrado con lo que pasa, ¿cuál es la contradicción por ahí entre ponerse a militar y cómo unir eso con el arte, con la producción, con la música, con el demás grupo de músicos? ¿En qué anda todo eso? Bueno, yo creo que anda un poco, la situación en la que se encuentra es
la de la actualidad, que es la de o estás explotado del sistema, explotado en el sistema, adentro pero explotado, o estás afuera, excluido. Y la explotación se vive en la gente que está adentro, que no le alcanza, no solo no le alcanza con hacer lo que le gusta, que hacer lo que te gusta, viste, tiene que ver con, yo vine a aportarle esto al mundo y voy a dejar un mundo mejor si hago lo que me gusta. Bueno, eso estamos lejos de que pase. No solo eso, sino que uno tiene muchos trabajos y muchos estímulos. Y cada vez hay que estar poniendo mucha energía en varias cosas. ¿Y por qué? Porque hace un tiempo ya que se viene ejerciendo el individualismo. Entonces cuando vos no haces algo colectivo, no hay organización, entonces aparece el individuo autoexplotado, o el que ahora se le dice vos sos tu propio jefe. Mentira. ¿Qué pasa? Estamos todos con muchos trabajos, con muchas cosas, estamos desesperados porque realmente vemos que la cosa está fea, entonces nos comprometemos a muchas cosas porque queremos que la cosa ande mejor, entonces terminamos muy agotados. Y se hace difícil la organización. Yo milito en un colectivo cultural que se llama La Bartolina, y también veo lo que pasa con otros colectivos, que la cuestión es que tenemos las reuniones, ya llegamos a la noche porque estamos todo el día haciendo cosas, tenemos ganas pero estamos cansados. A veces algunos compañeros no pueden participar de ciertas cosas porque tienen un trabajo, y vos no le podés decir, no, bueno, pero no vengas al trabajo, no vayas al trabajo, ¿viste? Estamos como en una trampa donde estamos muy agotados los que estamos dentro del sistema. Y hay una amenaza muy grande de exclusión. Entonces el artista la vive como todo, digamos, ¿no? El artista la vive así, que le cuesta organizarse. Ya de por sí al artista le cuesta organizarse, históricamente. Pero me parece que por ahí, no sé si tiene más responsabilidad un artista que alguien que estudia abogacía, que un docente o que alguien que tiene un almacén. Es decir, el artista elige relatar y tiene esa función. Pero me parece que el compromiso lo tenemos que tomar todos. Por ejemplo, hoy se está dando una marcha de los jubilados. Eso te hace ver, si los jubilados están saliendo con este calor a pedir algo digno, son personas que le prometieron que si trabajaban toda su vida, si se rompían el lomo toda su vida, iban a estar mejor, y ahora están en una plaza pidiendo algo, ¿no? Entonces yo creo que hemos sido engañados nuevamente, o por lo menos los jubilados hay que acompañarlos, pero tenemos que acompañarlos con la conciencia que ellos están ahí porque fueron engañados, siguen siendo engañados, y a nosotros también nos están engañando. Claro. No es algo que pasó y no, claro, no es que, mirá, le dijeron a ellos que si trabajaban y mirá lo que le están haciendo ahora. A nosotros nos van a hacer lo mismo. Y que incluso, así como nosotros hoy, y muchos de nosotros peleamos por derechos laborales, además de por jubilaciones dignas, los jubilados que hoy están peleando por jubilaciones dignas, han peleado en su momento cuando estaban trabajando por trabajos dignos. Claro. Entonces, es una pelea constante en la cual todo el tiempo estamos recibiendo, esquivando, intentando acomodarse, volver a salir a la cancha. Pero entonces, no es solo el artista el que tiene que... No, de seguro somos que sí. todos, pero bueno, sí, el artista, yo creo que el otro día tuvimos una charla, termina reflejando lo que está pasando ahora, y lo que se consume, que ahora se usa esa palabra, lo que se consume es el reflejo de en qué está el cerebro de toda la sociedad, digamos, no solo la cabeza de cada uno. Y la verdad que lo que más se consume son música nacidas de la computadora, sin menospreciar, pero digo, ya no hay todo un recorrido, como hay inteligencia artificial, y son letras que no dicen nada. Son letras que siguen diciendo culo, teta, sexo, hipersexualidad, cosificación, digamos, y eso es lo más consumido. Seguro. Entonces, lamentablemente la sociedad está en esa. Después están los lugares de resistencia. Entonces vos podés ser artista
yo me considero un artista de la resistencia. Yo voy a hablar de cosas que no venden mucho. Pero yo no quiero vender mucho. Yo creo que esa es otra de las problemáticas, de cómo uno como artista lidia con hacer algo que realmente a uno le llena y tiene contenido y siente que está representando algo que va más allá de uno mismo, pero que no es rentable. Y como decís vos, y como me contaba hoy, estuve laburando, estuve repartiendo comida, yendo de acá para allá, Sí, sí. eh, y uno, me imagino, tiene que vérselas ahí, en ese barro de decir, bueno, pero yo no quiero simplemente ser rentable y estar en una vidriera, sino que lo que a mí me mueve es otra cosa. Claro, por eso yo prefiero por el momento vender milanesa de soja. Que hace años que lo hago, pero porque decidí eso. Poder haber sacado un disco así, que yo decía las cosas. Pero bueno, sería interesante que los artistas podamos vivir Claro. y todos puedan vivir dignamente. Sí, y esto es ya la última preguntita, como para ya después ir cerrando, pero trayendo esto que decís, porque el artista ha tenido en su trayectoria un montón de otros laburos y tiene seguramente otros tantos trabajos, ¿no? Digo artista quien hace música, produce música, toca arriba en escenario o no, pero que le dedica a eso y quiere hacer eso, tiene que laburar de otra cosa. Em, Entiendo de que en muchos casos, en la mayoría de los casos por lo menos es así, particularmente en el sector de los músicos, eh, hay algunas reivindicaciones particulares que voy a decir, che, los músicos necesitamos que estas cosas sucedan. No sé, que haya una sala de ensayo para pública para músicos. ¿Algo de eso se habla Sí, entre los músicos? sí. Che, qué bueno que suceda esto, que exista esta cosa, una sala de ensayo pública, para que podamos, los artistas rosarinos, podamos ir y tener un lugar. Sí, se habla. Eh, por ejemplo, se habla mucho de que acá lo que pasa muchas veces es que nosotros los artistas hemos tenido ideas y la municipalidad se apropia de las ideas. Y después, de golpe, vos, hasta en reuniones con ellos mismos, dijimos, che, no le compartamos más nuestra idea. Porque después, yo me acuerdo, por ejemplo, con la Maya López, ella inauguró algo muy lindo que es la Plaza de Cantores. Entonces tocamos la Plaza Libertad. Eh, Muchas veces la acompañaba yo, la idea era siempre algún músico la acompañaba, ella cantaba unos temas y después pasaba la gente, nos pedía tema y lo acompañábamos. Era un encuentro hermoso en la Plaza Libertad, que siempre fue una plaza primero oscura, después estaba la policía. Y teníamos un equipito que no llegaba, te alejabas 20 metros y ya no escuchabas. Y se reunía mucha familia, gente, hermoso, cantaban, una belleza. Resulta que se quejó un vecino o dos por ruido molesto, o sea, después le frenan los colectivos ahí, no dicen nada. Bueno, no nos dieron mal permiso, ya nos empezaron a complicar. Y ahora están inaugurando plaza, o sea, como que hace lo mismo, pero gratis. Entonces, eh, como que nos gustaría que esté más abierto a nuestras propuestas, que nosotros no hacemos cargo de cómo ganar la plata, sino medio como que la municipalidad capta todo, entonces termina siendo el músico de la MUNI. Claro. Se arma un circuito ahí de músicos que tocan para la MUNI, te pagan un calle, que te lo pagan a 3 o 4 meses, vos querés proponer algo y ya tenés traba, lo mismo le pasa a los centros culturales, ¿no? Que eso pasa en todo el país, yo anduve preguntando el tema del objeto, pero por un lado eso y por un lado el artista también, hay como algo que hay que sentarse a pensar más con los espacios culturales, de repensar, ¿no? Esto de, bueno, de cómo convocar a la gente, que muchas veces en lo que es esto del pago de Sadaí, lo que es las entradas, los Ujú. porcentajes y la difusión y los flyers, todas esas cosas, ahí hay tensiones siempre entre los espacios y los artistas porque muchas veces el artista siente que está haciendo mucho y eso, como dice, bueno, el lugar dicho en criollo, el lugar no se calienta porque vaya la gente, el artista se mueve, hace esto, eso es lo que se suele hablar, pero yo creo que eso hay que sentarse a hablarlo con los espacios, tiene que ser, no por separado, tienen que ser dos patas. Entonces yo creo que los artistas necesitamos espacio para tocar, que haya un arreglo digno y que haya un compromiso de parte de todos
de hacer llegar lo que el artista hace y que se conozca lo que el espacio hace, lo que brinda. Lo mismo pasa con las producciones, ¿no? Como que siento que muchas veces, compañeros, me ha pasado con otros proyectos, sacás el disco y te quedás ahí. No. Hay que laburarlo. Claro, después viene la otra parte. Entonces, los artistas también hago el mea culpa de que tenemos una tendencia a decir que es más fácil trabajar de otra cosa que de la música. Pero en realidad no estamos trabajando mucho. No estamos ser un laburante, o sea, el músico, no es que vos te sentás en tu casa y va a venir la gente porque, no, yo toco re bien la guitarra. O hice una canción tremenda, la gente me tiene que conocer. Hay como Claro. ese sesgo cognitivo, ¿no? Porque, no, hermano, el ser laburante, yo ahí te mostraba, me imprimí un montón de stickers. Yo voy a salir a pegatinear los stickers con el QR del disco y te tenés que hacer conocer, tenés que golpear puertas, tenés que laburar. Y eso un poco los artistas, yo ando conociendo gente de Buenos Aires, que en realidad la gente no es de Buenos Aires, son del interior. Claro, y sí. Es laburo, hay que laburar. Sí, es un laburo. Laburo es Cuerpo. poner el cuerpo, No es si tocar. son 8, son 10, 12 horas por día y cómo se labura. O sea, hay una comodidad también en el artista de... Sí. Está bien que también, bueno, eso, hay también una trayectoria, mucho estudio, mucha hora de ensayo, que también es trabajo, Sí, claro. que muchas veces no se reconoce. Pero bueno, también es parte de hacerse cargo de la realidad que nos toca y de que para transformar la situación en la que vivimos hay que encontrar esos espacios también que comulguen esta idea de poder laburar de manera conjunta, de poder encontrar proyectos que trasciendan lo individual. Y que bueno, también, por lo menos nosotros, en nuestra humilde propuesta, intentamos aportar en ese sentido. Así que bueno, vamos a empezar a pasar chivo ahora. Vamos a meter a los chivos, claro. así vamos cerrando. Así es. Que viene un poco, la dejamos picando con todo esto que hablamos, ¿no? Pero sí. Parte del hacer también es el salir a tocar, el difundir. Este viernes vamos a estar con este ciclo, que la idea del ciclo es, la llevada sale al cruce. La llevada es un grupo que con el comparto con Gisela Estíbal, Andrés Guzmán y Javier Ramírez. Hacemos música criolla propia y tangos clásicos. Entonces vamos a trabajar con una pareja, que esto es muy común, una pareja de baile que da una clase que va a ser a las 8 de la noche, Guido Beloña y Facu Bulla. Después, la idea del ciclo es que haya otro tipo de intervención artística, que en este caso va a ser Ana Luz Gaza con su hermoso títere Zulma, que bueno, ella va a ser Nair, la hipnotizadora de serpientes. Y después tocamos nosotros, para que la gente pueda bailar en este hermoso lugar que tienen espacio acá, está lindo el piso para bailar. Y esto va a ser el viernes, el viernes 21. Viernes 21, a partir de las 20 horas, nos encontramos en Gallo Rojo con el ciclo La Llevada sale al cruce. Es un show a la gorra. Un show a la gorra, entrada, se puede entrar de manera libre y bueno, la colaboración, obviamente, a la gorra, al sobre, para que todos puedan ingresar y bueno. Para que todos lo puedan ver. Después el que tiene plata sabe que puede valorar el trabajo, el que no tiene plata lo invitamos, porque esto se trata también. Pero estaría lindo que se arrimen porque es un cruce justamente de propuestas. Che, y bueno, además del viernes que nos vamos a encontrar acá, ¿en qué más andás? Bueno, tengo ese proyecto con La Llevada. Después tengo un proyecto muy lindo así de la música, me fue llevando con Franco Moscati, un gran artista de Bombal. Con él tenemos el proyecto Boliche, que refiere al boliche del pueblo, ¿viste? Del Bermucito a las 7 de la tarde. Y ese es nuestro flyer muchas veces. Tocamos mucho por los pueblos, caemos a los bochín, a los cafés o acá. Le serenateamos a la gente, o a los lugares públicos, le serenateamos y anunciamos el show. En este caso va a ser el domingo 23, ahora de marzo, para la vigilia vamos a estar en el Trocadero, que es Santiago 989. Es el mercado de productores que tiene un lindo espacio. Va a haber buffet. Eso sí es con entrada, 7.000 pesos. Pero bueno, nuestra propuesta es, mostramos nuestras canciones, criolla y otros clásicos, y después nos ofrecemos a acompañar gente, porque somos acompañadores seriales. Entonces siempre nuestro público sabe bien y se cantan temas y lo acompañamos. Si no lo conocemos, le damos el instrumento, hay gente que recita. Así que ese es el otro proyecto. Y después yo con el Transatlántico me estoy mandando solo en carácter de juglar
Ahora tengo una fecha el 12 de abril en Buenos Aires, estoy ahí mandándome también para ahí. El 10 de mayo también, pero el 10 de mayo vamos con Más Médula, que es con el grupo que grabamos. El 23 de mayo tocamos acá en Rosario, en el Metropolitano de Tango, que es un ciclo que se hace varios años. Y después vamos a andar tocando por Santa Fe el 30 de mayo, en General Roca. Es decir, la idea es salir a tocarlo hasta junio. Tenemos ahí fechitas. Bien. Che, Agu, y si la gente de aquel lado quiere, porque no sé si va a llegar nota a toda la gente, ¿dónde te encuentra? Así es. Me van a encontrar en Instagram, Agustín Prioto con doble T. Ahí yo voy poniendo toda la fecha siempre con historias, o también en el Linktree, o como se diga. Y después también el disco lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, El Tranza Atlántico. Vamos a ver si la cámara lo toma por ahí. Vamos a acercarnos a la cámara. Mira, acercate y yo voy contando la gráfica. Esa foto la sacó Nano Pruso. La hicimos por acá cerca. Hermosa foto sacó. Y es como una canción más la idea. Porque es un kiosco de ventana que representa el barrio, donde va a comprar la gente. También el mismo maneje de las drogas, del tranza, se hace por una ventana. Así que, bueno, un poco la estética es esa. Bueno, Agu, para despedirnos, nos vamos a ir con otro temita. Sí, por supuesto. Y bueno, gente, le recordamos una vez más cómo se hacen estas situaciones. Nos pueden compartir, pueden poner me gusta, sigan al canal, suscríbanse. Nos pueden seguir en las redes también, gallorojo.cultura, nos encuentran en Instagram. Bueno, en este canal de YouTube que estamos inaugurando con esta entrevista. La verdad, un placer. Hermoso. No puedo estar más contento, aunque debo decir que tenía en un momento, apenas arrancamos, un poco las palpitaciones arriba, ¿viste? Y bueno, pero si no está eso, no tiene sentido, ¿viste? Sí, ni hablar. Che, bueno, vamos con un temita, pero ahora te toca elegir a vos con qué va a cerrar. Perfecto. ¿De qué va? Voy a hacer un tema que es el único del disco que la letra la hicimos con un amigo. El resto son temas míos. Y este tema se llama De Refilón. Con el amigo que lo hicimos, que es un gran escritor de acá de la ciudad, se llama Leandro Di Paolo, es un hermano para mí. Así que siempre me gusta tocar este tema para recordarlo. De Refilón, entonces. Esta noche se desviste, descolgando sus estrellas en las pálidas farolas del oscuro callejón, pidiéndole prestado a su lucero algún destello que ilumine mi camino hacia el viejo bodegón. Cada encuentro, cada historia, cada noche y los amigos dejan penas abrazadas al compás de un 2x2. El zaguán allí me espera con la frágil medianera que separa tu belleza de mi ansioso corazón. Déjame que me quede, no ves que está lloviendo, soy un trapo que la vida abandonó en un rincón. Déjame que me quede, nuestro hogar será distinto, ya le prometí al gauchito que esta vez trabajo yo, y te juro por mi amor y esta guitarra que voy a cuidar de vos. Hoy la brisa me ha arrimado despacito los recuerdos de la tarde en que asustados nos juramos tanto amor. Tenías la mirada tan despierta y transparente que si no te fui de frente fue por todo mi pudor. Mas llegamos a tu casa y después de un vino tinto nos
nos desvestimos de palabras y nos quitamos la presión. Acurrucados como niños te miré apreciar el cielo y en el lecho de tus ojos se durmió mi corazón. Déjame que me quede, esta vez va a ser distinto. Aunque tenga poca guita, tengo un toco así de amor. Ya no bebo ni una gota, solo agua de canilla. Un asado con amigos y un puchito bajo el sol. Y te juro por mi vieja y estos